Hola, mi nombre es Antonio Ruiz y trabajo como diseñador web en AirDesign. En este video tutorial vamos a hacer una ilustración un poquito con atmósfera, ¿no? Tener un poquito de degradados, luces y eso, pero las técnicas que vamos a utilizar van a ser solo desenfoques y pinceles, o sea, no vamos a utilizar ninguna técnica más, pero vamos a dar la sensación, como estamos viendo aquí, ¿no? Pues de parecer que tenemos halos de luz, ¿no? Vamos a comenzar. Voy a eliminar todo. Lo primero que vamos a hacer es tener un tapiz en negro, como siempre, pues archivo nuevo, las dimensiones que nosotros queramos, y vamos a ponerle el fondo negro. Cogemos el bote de pintura, ya lo tenemos. Yo tengo la manía de ir recortando y haciéndome el tapiz como yo quiero, Esto luego cuando compongáis las ilustraciones, pues cada uno que se ponga como mejor le vaya o lo necesite. Bueno, vamos a crear una capa nueva. En esta capa nueva vamos a crear un cuadrado y vamos a poner de un color amarillo. Fijaros, yo he puesto este color más o menos. Aquí veis la configuración. Y vamos a hacer un cuadrado. No lo vamos a hacer muy ancho, una cosita así. Vamos a dar la vuelta, edición, transformación. Primero vamos a hacer perspectiva. Perspectiva, vamos a conseguir un poquito, una cosita así. Sí, bueno, más o menos. Fijaros, edición, transformar libre. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra luz que apunte por aquí, más o menos. Y vamos al primer efecto. Fijaros, vamos a filtro, desenfoque, gaussiano. Nos dice que tiene que rasterizar la capa, le damos a OK. Y ahora aquí vamos a jugar nosotros con el efecto de nuestra luz. Si queréis podemos hacerlo así, más o menos. Esto vamos a duplicar capa. Y vamos a poner otra por aquí, más o menos. Vamos a duplicar capa. Y nos vamos a colocar una cosilla aquí. Más o menos. Una vez que tengamos las capas, las vamos a combinar y le vamos a dar curvas para hacerlo más intenso o menos, dependiendo de lo que cada uno necesite. Incluso podemos tocar los canales, y si hemos puesto una luz amarilla pero la atmósfera requiere rojo u otro, pues podemos ir dándole la tonalidad que nosotros queramos. Vamos cambiando los tres colores básicos y conseguimos el color que nosotros queramos. Yo en este caso lo único que quería era bajarle un poquito la tonalidad. La atmósfera, una cosita así, más o menos. Vale. Una vez que tengamos esto, necesitamos crear una especie de ruido, ¿no? Vamos a la capa que tenemos aquí y le vamos a dar a filtro y vamos a ir a ruido, porque la luz siempre, fijaros como ahora ya tiene otra tonalidad, siempre tiene un poquito de ruido. Vamos a ponerle un 5, una cosita así, y ya tenemos este pequeño ruido que hace la luz, ¿no? Vale. Ahora vamos a crear una capa nueva y en esa capa nos vamos a ir a pinceles, herramienta pincel, y vamos a coger un pincel que tenga partículas, una cosita así. Fijaros, flujo de luz, pinceles que tengan partículas, y lo hacemos grande. Este es demasiado, no me gusta.
Yo tengo aquí algunos de partículas. Voy a coger, por ejemplo, a ver, yo creo que este. Vamos a poner un mil y pico aquí. Sí, una cosa así. Vale. Pum. Fijaros como con este pincel hemos creado una partícula que podemos, fijaros, vamos a duplicar en principio y le vamos a poner su superposición de color, le vamos a poner un blanco. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de atrás, esta, fijaros que está ahí, que es amarilla, vamos a ir a filtro y le vamos a decir desenfoque gaussiano. Y vamos a hacerlas más cerca. Ahí. Aquí depende de cada uno. Yo quiero crearle como un efecto de... ¡Pum! Ya lo tenemos. Estas dos capas las vamos a combinar. Y ahora lo que vamos a hacer con esta capa... Fijaros aquí abajo. Vamos a añadir una máscara de capa. Y con un degradado negro vamos a ir jugando hasta que consigamos aquí vamos eliminando los focos de luz hasta donde nosotros queramos. Yo creo que aquí podemos tener lo que necesitamos. Bueno, ya tenemos creado el poquito el fondo. Ahora lo que voy a hacer, vamos a crear una capa nueva y le voy a poner un texto. Este texto lo vamos a poner en blanco y en este caso vamos a poner F1 2016, ¿no? Por ejemplo, yo he cogido esta fuente, transformación libre, edición, transformación libre, aquí más o menos. Aplicamos y este texto vamos a duplicarlo, duplicar capa. Okay. Esta capa la vamos a poner debajo y vamos a darle un color, pues el que nosotros queramos. Si queremos azul o vamos a ponerle un azul fuerte si acaso, por ejemplo. Y ahora venimos aquí a filtro, vamos a desenfocar y le vamos a tener desenfoque gaussiano. Ahí. Y ahora es cuestión de lo que necesitemos. Fijaros, a mí me gusta que quede como un halo, así no muy fuerte. 6,6, una cosita así. Pum, ya lo tenemos. A este texto debajo podemos crear una capa. Podemos crear un cuadrado, o sea, un cuadrado no, vamos a crear una línea. Una línea con unos 5 de grosor. Vamos a empezar a crearla aquí y con el más apretado nos sale una recta perfecta. Fijaros como esta también, vamos a filtro, desenfoque y también gaussiano y conseguimos ese halo, ese efecto que algunas veces deja una luz primaria. Podemos ser más o menos, fijaros, podemos acentuarla más o hacerla más grande, depende de lo que nosotros necesitamos. Si ese halo tuviera que ser muy pequeño, sí que deberíamos de haber hecho la línea con un grosor más pequeño. Por ejemplo, ya tenemos una aquí, vamos a crear una capa y voy a crear otra línea con ese grosor de 1, de 2, no, de 1, voy a crearlo de 1 y fijaros cómo creo la línea aquí, le hago recto. Ya la tengo. Filtro, desenfoque gaussiano. Y este sí que le voy a poner menos porque lo que necesito es que acentúe la luz. Así. El de atrás me hace el efecto y este me acentúa la línea. Y ahora lo que haría falta, creamos una nueva capa, sería un pincel para crear, o un círculo, como queramos, para crear
la luz, ¿no? Si quisiéramos que hubiera aquí un halo, o debajo del F1, por ejemplo aquí, así, ¿no? Y esta capa lo mismo, hacemos un filtro, desenfoque gaussiano. Fijaros cómo conseguimos una luz, y ahora lo que necesitaríamos aquí, encima del texto, causando esa luz, sería un pincel de efectos de luz. Esto, ir buscando pinceles, que la base del Photoshop son máscaras, pinceles, y yo voy a utilizar este, a ver cómo es de grande, una cosita así, a ver, sí. Si la luz está por aquí, ¿no? Pues podríamos crear un efecto, una cosilla así, ¿no? Por ejemplo, si no os gusta, pues retrocedéis y ponéis en el sitio exacto que queráis poner el efecto. No me termina de convencer. A ver. Vale, es el tamaño lo que no me convence. A ver, una cosita así. Bueno, podríamos dejar ahí. Podríamos duplicar la capa. Edición, transformar libre. Y ahora, una vez que transformemos, hacerla más pequeña. Una cosita así. Vamos a acercarnos. Y ponerla una cosa así. Esto de las luces depende de dónde vayamos a poner la luz, pues ir poniendo. Entonces, si aquí tenemos un halo que aquí hace un efecto, también podríamos sacar una trayectoria aquí y crear otra luz, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, ahora lo que nos interesa es crear una capa nueva. Aquí voy a poner, no he nombrado ninguna. Muy recomendable ir nombrando las capas, y vamos a traernos nuestro coche. Exacto. Voy a coger herramienta borrador mágico, ya que lo tengo con fondo blanco, y voy a eliminar rápidamente el fondo. Vale, ya lo tengo. Y ahora edición, transformar libre. Voy a colocar el coche más o menos donde vendría, ¿no? Más o menos ahí, por ejemplo. Vale, y ahora vamos a duplicar la capa. Y vamos a duplicar la capa. A esta capa la vamos a llamar radial. Esta capa va a ser el coche. Y esta capa va a ser el desenfoque. Desenfoque. ¿Vale? Nos vamos a la capa radial y vamos a filtro y le vamos a decir desenfoque radial. Con un 75, método zoom y buena, y le damos OK. Fijaros lo que hemos conseguido en un momento. La capa del desenfoque, filtro, desenfoque, le vamos a dar el desenfoque gaussiano, y aquí vamos a jugar dependiendo de lo que necesitemos. Aquí podemos hacer o el halo, que el coche, digamos, se ha ido, fijaros, o podemos hacer un desenfoque dentro y vamos a jugar con transparencia. Fijaros, por ejemplo, y ahora vamos a opacidad y vamos jugando con lo que necesitemos. Y manteniendo la capa del coche, mantenemos la equidad, ¿no? Que se vea el coche. Fijaros, si quito la capa del medio, pues podemos conseguir otro tipo de efecto. Si fuera necesario, podemos jugar con la opacidad para llegar a ese punto que estamos buscando. Una vez que lo tengamos todo, las tres capas nos las vamos a traer encima del escenario ahí, y vamos a meter el coche dentro de esta primera atmósfera que hemos creado.
Ahora, en vez de dejar, por ejemplo, el fondo negro, si queréis, podemos crear una capa aquí y vamos a pinceles y vamos a coger un color amarillo. Vamos a utilizar un pincel normal con un 21 y vamos a calcular un poco el punto de fuga del coche. Vamos a venir aquí, clicamos y después con la letra mayúscula apretada, fijaros, creamos la línea que necesitamos para el coche. Ahora otra vez el punto de fuga estaría aquí y aquí vamos a clicar y nos viene la línea por aquí. En caso de habernos equivocado porque queremos la línea un poquito más para allá, pues ahí la tenemos. Entre estas dos líneas vamos a utilizar el bote pintura y lo vamos a pintar. Y ahora igual, vamos a ir a filtro, desenfoque gaussiano, y aquí lo que vamos a hacer es crear la atmósfera. Ahí, una cosita así, y vamos a bajar la opacidad, así. Y ahora si queremos podemos mover la capa y ajustarla, fijaros, la ajustamos en el sitio que nosotros queramos. Si queremos que tenga más color, la metemos dentro. Si queremos que tenga menos, la ponemos un poquito más para aquí. Y tenemos rápidamente una ilustración llena de efectos de luces sin haber utilizado ninguna luz. Fijaros cómo aquí, habiendo utilizado el desenfoque gaussiano, parecen partículas con ese efecto, ¿no? Acordaros también, estas partículas podemos crear un poquito de efecto radial. A ver, por eso va bien nombrarla, porque ahora mismo no sabremos dónde están las partículas. Vamos a buscarlas, tienen que estar por aquí. Son estas, ¿no? Aquí. Entonces aquí pues, vamos a duplicarla y podemos probar algún que otro efecto. Fijaros, filtro, desenfoque, vamos a utilizar el radial. Vamos a utilizarlo con un poquito aquí. También podríamos utilizar el giro. Y entonces creamos, fijaros, al ser un vehículo, pues da sensación de velocidad, ¿no? Retrocedemos, incluso podemos transformarlo en objeto inteligente para cuando aplicar el efecto que no tengamos que estar cambiándolo, ¿no? Fijaros como ya adquirió la sensación de redondez y de velocidad, ¿no? Fijaros aquí en filtro, clicamos y podemos ir cambiando el filtro sin necesidad de vamos a ponerle aquí un 5 sin necesidad de tocar, ¿no? A mí me gusta siempre más el radial, pero el de zoom, vamos a ir probando hasta conseguir el que queremos, fijaros, y podemos tener una ilustración. Yo creo que con un 5 quedaba bien. Ahí. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de ilustración de luces utilizando desenfoque y pinceles. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial.